Gracias por invitarme. Muchas gracias al presidente. Además, veo que toma notas y atiende, cosa que es un ejemplo de cómo tiene que funcionar estas cosas. Yo diría que a veces se ha dicho que la familia educa y la escuela instruye. Yo creo que educamos todos. Educa a la familia, educa a la escuela y educa a toda la sociedad. Y yo diría además que hoy la transmisión de valores cotiza al alza, porque la transmisión de conocimientos es muy importante, siempre será muy importante, pero yo creo que hoy día el acceso al conocimiento es mucho más fácil. Lo que es difícil es el acceso a los valores, y los valores se transmiten de persona a persona, en un encuentro personal, tanto en la familia como en la escuela, como en todo el mundo. Y yo decía que además cotizan al alza y que, por tanto, tenemos que dar ejemplo, tanto en la escuela como en la familia, como en toda la sociedad, de cómo transmitimos esos valores. Ir pensando cada uno de ellos, Por ejemplo, el valor de la concordia, si somos capaces de trabajar en equipo. Yo creo que en el futuro trabajar en equipo va a ser cada vez más importante. Antes era muy importante tener un gran conocimiento acumulado. Los notarios, los registradores de la propiedad, gente que hacía unas oposiciones que se sabía de memoria. Yo creo que hoy, aunque te sepas Wikipedia de memoria, si no tienes todos esos valores, me refiero del trabajo en equipo, me refiero de la capacidad de análisis crítico, yo creo que hoy cada vez hace más falta capacidad de análisis crítico. La fuerza de las fake news, la fuerza del populismo, es una fuerza tremenda y es un valor sumamente necesario en la educación. Hay miles, pero en fin, me atrevo a lanzar estos, pero dejo espacio a los demás. Muy bien. Yo miraba el eslogan de creemos. Muchas gracias, Miguel. Has dicho un término, has introducido un término, una reflexión que nos da pie para iniciar el siguiente bloque de análisis, que tiene que ver con la cuestión de la libertad en educación. Es una cuestión nuclear, tanto desde el punto de vista político-constitucional, desde la óptica de los centros, desde la óptica de las familias. Así que yo pongo sobre el tapete esa cuestión para la reflexión, para el análisis y para las consideraciones que tratéis de plantear en la tarde de hoy. Vamos a ver, el tema del derecho a la educación es un tema que siempre me ha interesado particularmente y creo que hay un momento histórico decisivo en este aspecto, que es justo después de la Segunda Guerra Mundial. Sabéis que fue el momento en el que se hizo la Declaración Universal de Derechos Humanos. Hasta entonces se habían reconocido toda una serie de derechos y en aquel momento, después de los grandes horrores de la Segunda Guerra Mundial, una de las cuestiones que con más claridad se definió es que había que hacer lo posible para evitar el adoctrinamiento por parte de los poderes públicos. Lo que había sucedido con los regímenes totalitarios no se podía volver a repetir. No se podía dejar la educación como un monopolio del Estado. Era muy importante que la educación sea plural. No se puede lograr una sociedad libre sin una educación plural. Para que la educación sea plural hay que financiar a los centros privados. ¿Por qué? Porque si no, solo tienen acceso a la pluralidad los que tienen dinero. La única forma de que la gente sin recursos pueda acceder a la pluralidad es financiando la educación privada. Y por eso, en todas las constituciones del mundo occidental, a partir de esa fecha, de modo masivo, se introdujo la idea de financiar la enseñanza privada. Esto no es una idea del franquismo, ni de viejos tiempos de dominios religiosos de nuestras sociedades. Es una idea de un avance en derechos irrenunciable que hace que toda persona sin recursos pueda acceder a una educación plural. Y por eso existen los conciertos en España y existen en prácticamente todos los países del mundo occidental. Porque es muy importante que lo que es la sociedad civil, o sea, el espacio público, sea gestionado sobre todo por la iniciativa, por la sociedad civil. Pongo un ejemplo. Una democracia se distingue de una dictadura en que el espacio político lo gestionan entidades privadas, que son los partidos políticos, y están financiados con dinero público. Si solo hay un partido, es público, eso es una dictadura.
Y si no hay una suficiente pluralidad de partidos, no hay acceso a la libertad política. Pasa lo mismo con los sindicatos. Los sindicatos son entidades privadas financiadas con dinero público que gestionan el espacio público de la vida sindical. Pasa lo mismo con la información y pasa lo mismo con la educación. Un país en el que el espacio de la educación, el espacio público de la educación, no haya una presencia significativa de entidades privadas plurales financiadas con dinero público, de modo que sean accesibles a todos, si eso no se logra, ese país no será un país plural y no tendrá una educación plural, ni habrá un pensamiento plural, ni esa democracia pervivirá. Esto creo que es muy importante y creo que es como la base. Y, por ejemplo, los países soviéticos, que estuvieron bajo el dominio soviético, lo primero que hicieron al recuperar la libertad en el año 89 fue financiar a los operadores, que entraran nuevos operadores en el panorama educativo. Y creo que esto es una cuestión que hay que defender. Y también hay que defender la enseñanza pública, porque en la educación pública en España se educa 2/3 de la sociedad y es muy importante que estén muy bien educados. Y es muy importante que la convivencia entre lo público y lo privado sea una convivencia de cooperación. Ha salido esta mañana hablando de la sanidad y estoy muy de acuerdo. Cuando hay una convivencia, yo no diría competencia, una convivencia entre lo público y lo privado, mejoran los dos. Y creo que esto es lo que todos debemos querer. Yo voy a retomar, el tiempo avanza a su propio ritmo y hemos de pasar al tercer y último momento de esta mesa, que, como les anticipaba, le vamos a dedicar a propuestas concretas, a recomendaciones, a políticas que puedan poner de manifiesto la visión en concreto de los aquí presentes respecto a los desafíos del futuro, de la educación, de la familia y de sus interacciones. Adelante, por ejemplo, Alfonso. Bueno, si habláramos de propuestas de educación, el otro día lo comentábamos, yo creo que para que la educación mejore es muy importante que los centros mejoren y tengan autonomía para poder hacerlo, pero que esa autonomía tiene que ir ligada a una evaluación y una rendición de cuentas. O sea, las personas, los profesores y los centros y los territorios tenemos que tener autonomía para aplicar soluciones, pero alguien tiene que medir si esas soluciones son eficaces y eso tiene que llegar a la sociedad para que la sociedad pueda potenciar las soluciones que funcionan y cambiar las que no funcionan. Me parece que autonomía sin rendición de cuentas conduce a un desmadre y la autonomía con rendición de cuentas conduce a una mejora. Son necesarias las dos cosas. Ese es un punto creo que muy importante. Otro es luchar por la equidad. Antes salía también el tema de cómo lograr al tiempo que haya exigencia y equidad. Creo que las dos cosas son imprescindibles. Todos sabemos que repetir curso es una mala solución, pero la solución tampoco puede ser que decir que aprobar o suspender ha dejado de ser relevante. Es muy importante que haya una exigencia en la escuela y por eso creo que lo que hace falta es no poner el acento en que hay que suspender más o hay que repetir más porque así habrá más exigencia. Yo creo que el acento hay que ponerlo en la detección temprana de los problemas y la solución. Y en el mundo anglosajón, por ejemplo, hay mucha tradición de diagnosticar los problemas, los centros con problemas y aplicar medidas contundentes. En España es muy difícil aplicar medidas contundentes porque, de entrada, un profesor en la enseñanza pública no puede formar equipo para atender un centro en dificultades. Más bien hay un sistema bastante perverso por el cual los mejores profesores escogen los mejores centros y dentro de los mejores centros los mejores grupos con los mejores horarios. Y siempre los peores centros, los peores horarios y los peores grupos quedan para los menos expertos. Y esto pasa también en la universidad. Me parece que esto hay que ponerle remedio. Hay que conseguir que se puedan establecer formas de ayudar a los que están mal. Y para saber quiénes están mal tiene que haber evaluación. Hay una tradición en este país
por parte de la izquierda muy contraria a la evaluación, porque piensan que es contraria a la equidad. Pero afortunadamente no sucede así, por ejemplo, en el resto de Europa. Hay muchos países gobernados por la izquierda en el que se le da una enorme importancia a la evaluación y que ha servido para lograr mejoras muy importantes. Y yo creo que hay que perder el miedo a eso. Y luego, como no hay tiempo para mucho, yo querría hacer otra llamada al Pacto por la Educación. Yo ya llevo muchos años en esto y sé que por los principales partidos siempre se ha hecho una llamada al Pacto por la Educación. Sé que es muy difícil, pero yo haré una llamada a no perder la esperanza. No perder la esperanza, preparar una ley para la próxima legislatura, una ley que pueda durar varias legislaturas. Yo no diría nuestra ley, yo diría una ley para todos. Y yo diría que me atrevo a hacer una sugerencia aquí, y es la ley de formación profesional que se va a debatir. Yo creo que es una oportunidad para demostrar una mano tendida por el Pacto por la Educación. Es una ley que tiene mucho menos contenido ideológico y una ley en la que se podría hacer un ensayo de un gran acuerdo de Estado por la educación en un punto decisivo para el fomento del empleo juvenil y para la regeneración del tejido empresarial de España. Yo animaría a que el Partido Popular tenga un gesto de ofrecer un acuerdo por la ley de FP, que el día 5 entra en el Parlamento, y que si no lo quieren hacer, que quede claro que son ellos los que no quieren un pacto, pero que por nuestra parte queremos un pacto, queremos una ley. La anterior ley de educación es del Partido Popular, es del año 2002, ha durado 21 años, no se ha retocado. Yo creo que hay que conseguir una ley que dure por lo menos otros 20 años más. Nada más. Muchas gracias. Amaya, las propuestas